Motor síncrono trifásico. Motor síncrono trifásico. Principio de funcionamiento. El motor síncrono trifásico funciona mediante la interacción entre un campo magnético giratorio creado por las corrientes de la fase de alimentación y un campo magnético fijo generado por los imanes permanentes o las bobinas de excitación en el estator. El campo magnético rotatorio hace que el rotor se alinee con él y gire a la misma velocidad que el campo magnético. Sistemas y técnicas de control. El motor síncrono trifásico se puede controlar utilizando diferentes técnicas con él, como por ejemplo control de velocidad mediante variación de frecuencia, control vectorial, control de ángulo de fase. Control de velocidad mediante variación de frecuencia. Este método implica cambiar la frecuencia de alimentación del motor para controlar su velocidad. La velocidad del motor es proporcional a la frecuencia de alimentación, por lo cual, al variar la frecuencia de alimentación, se puede controlar la velocidad del motor. Este método es utilizado por su alta precisión de velocidad y su capacidad para controlar la aceleración y la desaceleración del motor. Control vectorial. Este método utiliza algoritmos de control para controlar el flujo de la corriente en el motor. El objetivo es controlar tanto la magnitud como la dirección del flujo de corriente, lo que permite un control preciso de la velocidad y el par del motor. Este método es popular debido a su alta precisión de velocidad y su capacidad para controlar la aceleración y la desaceleración del motor. Por último, tenemos el control de ángulo de fase. Este método implica controlar el ángulo de fase de la corriente de alimentación del motor para controlar su velocidad. El ángulo de fase es el ángulo entre la corriente de alimentación y el voltaje de alimentación. Al cambiar el ángulo de fase se puede controlar la velocidad del motor. Este método es menos preciso que los anteriores y es más adecuado para aplicaciones de velocidad fija. Puntos fuertes y débiles respecto a otros tipos. Una ventaja del motor síncrono trifásico es que proporciona una alta eficiencia y precisión de velocidad. También tiene un alto factor de potencia y puede manejar cargas de alta inercia. Sin embargo, los motores síncronos trifásicos pueden ser más costosos y más complicados de controlar que el tipo de motores como los motores de inducción. Mantenimiento requerido. El mantenimiento del motor síncrono trifásico depende de varios factores, como el diseño del motor, el entorno de la operación y la carga. En general, el mantenimiento puede incluir inspecciones visuales regulares, pruebas de rendimiento, lubricación y reemplazo de piezas desgastadas. Los motores síncronos también pueden requerir un sistema de enfriamiento adecuado para evitar el sobrecalentamiento. Al tener un motor síncrono trifásico tenemos diferentes tipos de conexión. Por ejemplo, conexión en estrella. Un extremo de las tres bobinas se junta y cada uno de los extremos libres se conecta a cada uno de los cables. En este caso, cada bobina del motor está sometida a la tensión UR, US y UT, que suele ser de 220 voltios, y por cada una circula una intensidad igual a la que circula por cada conductor. En conexión estrella sabemos que la tensión a la que está conectada en cada fase del motor es la tensión de línea RST, que cada una es de 220 voltios. Este es el tipo de conexión que utilizamos para la conexión estrella. Cada línea en TRS y después conectadas en UVW. El otro tipo de conexión, aparte de la de estrella, es la de en triángulo. Esta es diferente, ya que en cada extremo de las tres bobinas se une al extremo de la bobina siguiente, no siendo necesario el conductor neutro. En este caso, cada bobina es sometida a tensión de línea, URS, UST y UTR, que suele ser de 380 voltios. La intensidad que circula por cada bobina es inferior a la que circula por cada conductor, precisamente. La tensión a la que está conectada cada fase del motor es la tensión de línea, 380 voltios. Para el tipo de conexión en triángulo utilizamos este sistema, el que está representado en la foto.
uniendo puntos diferentes de RST. Motor universal. Principio de funcionamiento. El motor universal es un tipo de motor eléctrico que utiliza un rotor y un estator. El rotor consta de un eje y un núcleo de hierro laminado que está magnetizado por el flujo de corriente que fluye a través de él. El estator, por su parte, consta de un conjunto de devanados que están conectados a una fuente de alimentación de corriente alterna. El campo magnético generado por los devanados del estator interactúa con el campo magnético del rotor produciendo un movimiento rotativo. Sistemas y técnicas de control. Existen varios sistemas y técnicas de control que se utilizan en los motores universales. Entre ellas se encuentran control de velocidad mediante variadores de frecuencia, control de velocidad mediante reguladores de voltaje, control de par mediante la regulación de la corriente de alimentación, control de posición mediante encoders y servomecanismos, control de velocidad mediante reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje son dispositivos electrónicos que controlan la velocidad del motor mediante la regulación de voltaje de la corriente eléctrica suministrada al motor. Esta técnica de control es menos precisa que el control mediante VFD, pero es más simple y económica. Los reguladores de voltaje se utilizan comúnmente en aplicaciones donde no se requiere una alta precisión en la velocidad de motor, como en electrodomésticos y herramientas eléctricas. Control de par mediante la regulación de la corriente de alimentación. El par del motor es proporcional a la corriente que fluye a través de él. Por lo tanto, la regulación de la corriente de alimentación es una técnica de control efectiva para la regulación del motor, del par. Esta técnica se utiliza comúnmente en aplicaciones que requieren un alto torque inicial, como en arranques de motores y en herramientas de corte. Control de posición mediante encoders y servomecanismos. Los encoders son dispositivos que miden la posición del motor y envían esta información a un controlador. El controlador utiliza esta información para ajustar la corriente eléctrica suministrada al motor y mantenerlo en la posición deseada. Los servomecanismos son sistemas de control que utilizan un encoder, un controlador y un motor para mantener una posición o movimiento deseado. Esta técnica de control se utiliza comúnmente en aplicaciones que requieren una alta precisión en la posición del motor, como máquinas de herramienta y robots industriales. Potencias que se pueden encontrar en el mercado y aplicaciones características. Los motores universales están disponibles en una amplia gama de tamaños y potencias, desde pequeños motores de juguetes hasta grandes motores industriales. En términos generales, las potencias que se pueden encontrar en el mercado varían desde unos pocos vatios hasta unos varios cientos de kilovatios. Las aplicaciones típicas incluyen electrodomésticos, herramientas eléctricas, juguetes, vehículos eléctricos, maquinaria textil y de papel, y maquinaria de impresión. Puntos fuertes y débiles respecto a otros tipos. Los puntos fuertes del motor universal son su simplicidad, alta velocidad de respuesta y su capacidad para funcionar con corriente alterna y continua. Además, son relativamente económicos y fáciles de controlar. Sin embargo, suelen ser menos eficientes que otros tipos de motores. Tienen una vida útil más corta y pueden generar mucho calor durante su operación. Mantenimiento requerido del motor universal. El mantenimiento del motor universal es relativamente sencillo, ya que no requiere de ninguna lubricación especial. Es importante mantenerlo limpio y seco para evitar la acumulación de polvo y humedad, lo que puede afectar a su rendimiento y durabilidad. Además, es importante revisar regularmente las conexiones eléctricas y los devanados del estator, para asegurarse de que estén en buen estado y no presenten ningún cortocircuito. El principio de funcionamiento de estos motores son una alternativa a los motores convencionales que utilizan imanes permanentes en lugar de escobillas y conmutadores para controlar la energía eléctrica. Un controlador eléctrico cambia la secuencia de los campos magnéticos en el estator para producir la rotación del rotor mediante la interacción con dos imanes permanentes del rotor. El sistema y técnica de control de estos motores son controlados por un controlador electrónico que se encarga de regular la corriente y la secuencia de las fases de los devanados del estator para mantener la rotación del rotor. Las técnicas de control más comunes son el control sensorial y el control con sensor. El primer control se basa en la medición de las señales electromagnéticas generadas por el motor para detectar la posición del rotor, mientras que el control con sensor utiliza sensores de posición para medir la posición del rotor directamente. Las potencias que se pueden encontrar en el mercado y aplicaciones del motor Bradley se pueden encontrar en una amplia variedad
de tamaños y potencias, desde pequeños motores utilizados en drones y juguetes hasta motores de alta potencia utilizados en vehículos eléctricos y maquinaria industrial. Las potencias típicas varían desde unos pocos vatios hasta varios kilovatios. Las aplicaciones comunes incluyen ventiladores, bombas, herramientas eléctricas, robótica, automóviles, motocicletas, aviones no tripulados, entre otros. Puntos fuertes y débiles respecto a otro tipo de motor. Este tipo de motor tiene varias ventajas sobre diferentes motores, que tiene una mayor eficiencia y menor consumo de energía, que es, al eliminar las escobillas y los conmutadores, se reduce la fricción y la pérdida de energía. Tiene una mayor vida útil, al no tener piezas móviles que se desgasten, la vida útil del motor se incrementa. Y el mayor control y precisión. El control electrónico permite un control más preciso y un mayor número de opciones de control. Entre las desventajas del motor se encuentra un mayor costo, dado que hacer este tipo de motor, debido a su diseño más complejo y la necesidad de un controlador electrónico adicional, requiere más. También tiene un requerimiento de un controlador electrónico. El motor brushless necesita un controlador electrónico para funcionar correctamente, lo que puede agregar costos y complejidades al sistema. Y tiene un menor par de arranque. Este tipo de motor puede tener un menor par de arranque de los motores de escobillas, lo que puede afectar su capacidad para realizar ciertas tareas. Y el mantenimiento requerido para este tipo de motor es debido a la eliminación de las escobillas. Motor paso a paso. Principio de funcionamiento. El motor paso a paso es un tipo de motor eléctrico que convierte una serie de impulsos eléctricos en movimientos discretos y precisos del rotor. Está compuesto por un rotor, un estator que tiene imanes permanentes y devanados de la bobina de alambre, respectivamente. Los impulsos eléctricos que se aplican, las bobinas crean campos magnéticos que atraen y repelen el rotor, lo que produce un movimiento rotativo del mismo. Cada impulso eléctrico hace que el rotor se mueva una cantidad fija, generalmente en ángulos de 1,8 o 0,9, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren precisión y control de posición. Sistemas y técnicas de control. Existen varias técnicas de control para el paso. Entre ellas se encuentran control de corriente constantes. Este método mantiene una corriente constante en las bobinas del motor, lo que permite un control preciso del torque del motor y del ángulo de rotación. Control de posición. Este método utiliza sensores para medir la posición actual del rotor y ajustar los impulsos eléctricos para mover el rotor a la posición deseada. Control de velocidad. Este método controla la velocidad de rotación del motor mediante la variación de la frecuencia de los impulsos eléctricos. Potencias que se pueden encontrar en el mercado y aplicaciones características. Los motores paso a paso se pueden encontrar en una amplia variedad de tamaños y potencias en el mercado. Las potencias disponibles varían de fracciones de vatio hasta varios cientos de vatios. Las aplicaciones más comunes de los motores paso a paso incluyen la robótica, la automatización industrial, las impresoras 3D, las máquinas de grabado y corte, los equipos médicos y de laboratorio, y los sistemas de posicionamiento. Puntos fuertes y débiles. Los motores paso a paso tienen varias ventajas y desventajas en comparación con otros tipos de motores. Algunos de los puntos fuertes incluyen: precisión en el posicionamiento. El motor paso a paso puede moverse con precisión a una posición específica, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren control de posición preciso. Control de velocidad. El motor paso a paso puede cambiar de velocidad rápidamente sin afectar la precisión del posicionamiento. Bajo costo. El motor paso a paso es relativamente económico en comparación con otros tipos de motores. Entre las desventajas se incluyen: menor eficiencia. El motor paso a paso no es tan eficiente como otros tipos de motores, especialmente en altas velocidades. Vibraciones. El motor paso a paso puede generar vibraciones en algunas aplicaciones, lo que puede afectar la precisión del posicionamiento. Mantenimiento requerido. El mantenimiento requerido para los motores paso a paso es generalmente bajo. Sin embargo,
Se recomienda realizar una inspección visual periódica para verificar que no haya daños en los cables o en conectores, y para limpiar el motor cualquier polvo o suciedad acumulada.